Imagínate crear uno de los programas más utilizados de la historia, volverte multimillonario y ser visto como un genio de la tecnología para finalmente esconderte en una jungla rodeado de armas, sustancias y que te acusen de haber matado a tu vecino. Pues esta es la vida de John McAfee, un hombre que registró su apellido en la historia al ponerle dicho nombre a uno de los antivirus más populares de todos los tiempos. Sin embargo, lo que más daría de qué hablar en la actualidad serían las polémicas de su vida, sumado a las extrañas condiciones en las que perdió la vida. En este video vamos a adentrarnos en la vida de una de las personas más extravagantes de la historia moderna, y como si no fuese suficiente, sus últimos momentos de vida dejarían muchas incógnitas, así que sin más dilación, vamos con la historia de un hombre al que muchos catalogan como un Tony Stark en drogas. John David McAfee nació el 20 de noviembre de 1945 en Cinderford, Reino Unido, en una familia de clase baja que lideraba a su padre Donald, un soldado americano, y Joan, su madre, que era una empleada de banco británica. Los dos se conocieron cuando Donald prestaba servicio en las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, y tras el fin de la guerra decidieron que lo mejor era migrar a Estados Unidos cuando John tenía apenas 2 años, esto con la esperanza de que estando en su tierra natal, Donald finalmente pudiera sanar de las secuelas psicológicas que la guerra le había dejado. Pero spoiler, la cosa no mejoró. De hecho, empeoró muchísimo. Una vez en Estados Unidos, el malestar psíquico de Donald resultó imposible de sanar y lo fue sumiendo en una espiral de tristeza, ira y desesperación que solo se veía aliviada cuando adormecía su mente con grandes cantidades de alcohol. Y si bien esto le servía temporalmente, los efectos colaterales fueron mucho más dañinos, no solo para él, sino para quienes lo rodeaban, en especial para Joan y John, quienes recibían terribles palizas cada vez que Donald entraba en alguna de estas crisis de borracho. Lo más injusto de esta situación es que Joan era una esposa ejemplar y John era un buen niño, quien a pesar de ser alguien bastante inquieto, era sumamente hábil social y académicamente, tanto así que ni siquiera le hacía falta estudiar para ser uno de los mejores de su colegio. Sin embargo, nada de esto lo eximía de recibir castigos físicos constantemente por parte de su padre. En consecuencia, John mantuvo sobre sí mismo una nube de confusión, dolor y resentimiento que lo acompañaba a todos lados. Pero todo esto cambió un día que a sus 15 años, tras llegar de la escuela, John se encontraría con el cuerpo de su padre tendido en el piso del baño. Cuando lo rodeó, acercándose, se quedó helado al ver que el hombre estaba casi que irreconocible por un disparo de escopeta que supuestamente él mismo se habría dado. John no podía creer lo que estaba viendo, pero de cierto modo se sintió liberado al saber que la persona que le hizo tanto daño no formaría más parte de su día a día. Aún así, el recuerdo de esta imagen tan traumática quedó grabada en su mente, provocándole pesadillas durante años. A pesar de lo dicho, existen teorías que sugieren que John en realidad orquestó la muerte de su padre para vengarse y a la vez liberar a su madre. Esto lo dejó entrever él mismo durante una entrevista en la que, así con alguna que otra broma, hizo ver como que había acomodado cuidadosamente la escena, quién sabe para qué, y estos son solo especulaciones, y tampoco a mucha gente le importó porque su padre era un patán. Más adelante, John ingresó al Roanoke College en Virginia para estudiar matemáticas y en 1967 obtuvo su licenciatura, justo en la época en la que el movimiento hippie empezaba a gestarse. Así que durante estos años, este pana no solo se dedicó al estudio de los números, sino que también empezó a consumir alcohol y hierba como un salvaje y a tener bastante sexo como si fuese un conejo. Y la cosa se apretó cuando se dio cuenta de que una licenciatura no le brindaba mucha salida laboral, por lo que tan pronto terminó el pregrado, comenzó a buscar formas creativas de hacer dinero rápido y así conseguir fondos suficientes para costearse tanto su educación como sus vicios. John empezó vendiendo hierba y otras sustancias alucinógenas como LSD, hongos y DMT, aunque su oficio no se limitaba únicamente a esto, pues más adelante empezó a estafar a personas haciéndose pasar por un vendedor de revistas. El tipo desde siempre tuvo una seguridad y un carisma que le hacía capaz de persuadir y manipular a cualquiera. Las víctimas de sus engaños caían redonditas con su cuento de que habían ganado una suscripción anual gratuita a una revista y que lo único por lo que debían preocuparse era por el precio del envío, el cual, como te imaginarás, cobraba él, y a sus supuestos clientes nunca les llegaba nada.
y a pesar de todo este descaro, nunca fue atrapado, pues por lo visto a esta gente le sobraba la plata y no se supo de alguna denuncia en contra de John respecto al tema de las estafas, quien pudo verse beneficiado durante un buen tiempo hasta que ya no pudo exprimirle más jugo a ese truco. En 1968, John se mudó al estado de Luisiana para estudiar un doctorado en la prestigiosa Universidad de Monroe, donde consiguió también un breve cargo como tutor de estudiantes de pregrado, algo que definitivamente disfrutó hasta que lo pillaron en su habitación dentro del campus, haciendo el sin respeto desenfrenado con una de sus alumnas, ocasionando su expulsión inmediata y provocando que las puertas se cerraran para él en dicha universidad. Aunque no todo sería pérdida para John, pues terminó casándose con la morrita y más adelante tendrían a su primera hija. Ahora John había vuelto al punto de partida, y sabiendo que una licenciatura no le abría puertas a un trabajo, se armó una hoja de vida con pura información trucha y acto seguido la mandó por todos lados a ver si se la colaba a alguien. Y John podía darse este lujo porque durante esos años no existían los medios que hay hoy en día para que los empleadores verifiquen que la información en las hojas de vida sea auténtica. Un vacío que aprovechó muy bien el joven John, y esto resultó en que fuese contratado por nada más y nada menos que la propia NASA, donde trabajaría como desarrollador de software para el análisis de datos satelitales en el programa espacial Apolo en Nueva York desde 1968 hasta 1970. Tras su periodo en la NASA, John se mudó a Tennessee ya que había sido contratado por la empresa Univac como diseñador de software, y acá le iba bien hasta que un día fue descubierto con una bolsa de hierba que pretendía vender a sus compañeros de trabajo, pero el rendimiento de John era tan bueno que se apiadaron de él y en vez de acusarlo con las autoridades, decidieron simplemente echarlo a la calle. John se mantendría desempleado durante unos meses hasta que fue contratado nuevamente por una empresa de ferrocarriles, pero para estas fechas él ya había comenzado a experimentar con su propia mercancía tras dejarse llevar por la histeria colectiva del movimiento hippie de esos años, práctica que mantuvo el tiempo suficiente como para desarrollar una resistencia a lo que consumía. Por lo que un día, como cualquier otro, buscó un sitio privado en el establecimiento donde trabajaba y aspiró una raya de DMT, aunque esta, a diferencia de los otros días, no le hizo efecto alguno. Pero John se negaba a trabajar sin estar colocado, por lo que en un arrebato impulsivo tomó toda la bolsa que contenía el polvo y se la metió por la nariz como si fuese una aspiradora, esto sin contemplar que las consecuencias de este acto serían irreversibles. Después de esto, la realidad de John quedó fragmentada en 1000 pedazos, convirtiéndolo en una persona incapaz de comunicarse y comprender lo que otros le decían. Así que este tomó la decisión de escapar de su lugar de trabajo para buscar algo de privacidad y así bajarse el mal viaje. Pero nada funcionaba. John había perdido la noción del espacio y tiempo e incluso comenzó a tener delirios del propio Dios, ordenándole que le quitara la vida a su esposa, madre e hija. Afortunadamente, John recobró un poco de conciencia tras despertarse completamente asustado en un contenedor de basura durante la madrugada. Después de esa experiencia, John no volvió a ser el mismo de antes. Él sabía que una parte de su antiguo yo había quedado atrapada en ese viaje cósmico, y hubo muchas piezas de la realidad que jamás logró integrar de vuelta. John estaba tan avergonzado consigo mismo que decidió no poner un pie en su trabajo ni responderle a su jefe nunca más. Respecto a su familia, su esposa Lindsay McAfee se llevó a su hija a la casa de la madre de John en Virginia como primera advertencia hacia él, pero esto no sirvió de escarmiento para que John dejara esos malos hábitos. De aquí en adelante, John comenzó a saltar de empresa en empresa durante una década entera, estando en corporaciones de alto prestigio como Omex, Xerox y Lockheed, donde era conocido por su vida de excesos. Y es que el tipo, para hacer su trabajo bien, el cual hacía muy bien, tenía que estar borracho o bajo alguna que otra sustancia. Y a pesar de sus experiencias pasadas, sus nuevos jefes le permitieron mantener estos hábitos dentro de la oficina y en ocasiones lo incentivaban, ya que esto a la larga les beneficiaba independientemente de que John se cayera a pedazos, pues su rendimiento y productividad eran inigualables a pesar de que rendía bien a coste de su salud. Y esto no se lo recomiendo a nadie porque, como van a ver, este hombre terminaría muy mal.
Para este punto, John había empezado a gastar más de la mitad de su salario comprando su medicina, algo que su esposa no podía seguir tolerando, por lo que dijo: ya no me va a calar más esta vaina, así que se divorció, algo que llevó a John a una profunda depresión, ya que sentía que se había vuelto el vivo retrato de su padre. Hasta pensó en terminar con todo, pero gracias a un destello de lucidez, eligió buscar ayuda profesional, y de esta manera comenzó su tratamiento psicoterapéutico. John respondió positivamente al tratamiento y pudo llevar una vida más o menos normal, a pesar de que siempre dejaba en claro que la vida sin vicios le resultaba demasiado aburrida, aunque lo consolaba el hecho de que estaba haciendo lo correcto. Un día cualquiera, atrapado en la rutina, John recibió una copia del primer virus informático de la historia, conocido como Brain. Este virus fue desarrollado por dos hermanos pakistaníes que, cansados de que estuvieran pirateando sus softwares de diseño, crearon este programa para bloquear la visión en las pantallas de los ordenadores que utilizaban una versión ilegítima de su programa mediante un anuncio imposible de cerrar. La única forma de desbloquear esta ventana emergente era depositando cierta cantidad de dinero en la cuenta bancaria que aparecía en la descripción. John se percataría de este virus y, mediante prueba y error, consiguió aplicar ingeniería inversa en este software corrupto y encontró un modo de neutralizarlo. Esta experiencia hizo que John renunciara a su trabajo para construir su propio camino como emprendedor en el año 1987, y en este periodo fundó la empresa McAfee y Asociados, en la cual desarrolló su propio software de antivirus para combatir la oleada entrante de corrupción informática. Y a pesar de que el trabajo de John empezaba a ganar popularidad, aún el público general consideraba al programa de poca utilidad, pues el virus Brain no representaba un peligro real y era muy raro que una computadora resultara infectada con este. Pero nuestro compadre acá en realidad terminó siendo un visionario que se preparó para lo que estaba por venir. Durante los siguientes meses, John comenzó a aparecer en entrevistas y notas periodísticas mencionando que en un futuro no muy lejano llegaría un colapso de las herramientas digitales a causa de un virus maligno desconocido, y que todas las empresas tendrían que asumir las consecuencias de no tomar precauciones. Y así, como si fuese un adivino, las palabras de John casi que por casualidad cobraron sentido cuando el 4 de febrero de 1991, de manera sorpresiva, un centenar de computadoras pertenecientes a diferentes empresas alrededor del mundo comenzaron a fallar inexplicablemente. Se descubrió que la causa de estas fallas se debía a un virus desconocido que había sido programado para eliminar toda la información guardada en el disco duro por completo, dejando las computadoras que infectaba prácticamente inutilizables, ocasionando pérdidas graves en las pocas víctimas que tuvo. Se trataba del virus Michelangelo, el cual fue bautizado con este nombre debido a que había sido programado para activarse cada 6 de marzo, el día que había nacido el pintor renacentista. A raíz de este incidente, la atención de los medios se volcó sobre el virus Michelangelo, generando un pánico colectivo entre las corporaciones que aún no se protegían de estos potenciales peligros, pues habían sido alertados por John durante meses y no habían tomado cartas en el asunto. Y es que en las noticias aparecían todo tipo de especulaciones alarmistas sobre el virus, entre ellas que iba a afectar a millones de computadoras el 6 de marzo de 1992 si las personas y empresas no tomaban acción lo más pronto posible. Pero justo en ese momento, John aparecería como el salvador en los medios, así con su software antivirus listo para que todos pudieran aplicarlo en sus ordenadores, previniendo una infección o limpiando una que ya tengan. Esta intervención de John lo terminó posicionando como una figura esencial ante los ojos del público y generó una demanda altísima de su software, ocasionando que McAfee y Asociados se convirtiera de la noche a la mañana en la compañía de ciberseguridad más grande de todo el mundo, con un producto que protegía a millones de computadoras. Acto seguido, la compañía cotizó en bolsa y su valor se elevó a $80 millones, lo que posicionó a John como uno de los multimillonarios más famosos de la época, junto a Bill Gates y Steve Jobs. Y es que John no solo se había forjado un imperio con una herramienta que apenas unos años atrás el público consideraba innecesaria, sino que además fue el impulsor del comienzo de la era en la que se normalizó la ciberseguridad en todos los ordenadores del mundo. Y es que yo recuerdo, por lo menos, más se veía antes, de que cuando tú te armabas ahí tu computadora, de lo primero que se hablaba era de ponerle el pinche antivirus, porque todo el mundo tenía miedo a que le
cayera ahí un virus que le eliminara todo, pero sin embargo, realmente en este momento los equipos que se llegaron a infectar con estos virus llegaron a ser muy pocos, y más fue el pánico que el daño real, por lo que al año siguiente empezaron a circular rumores sobre que el mismo John habría sido quien creó el virus Michelangelo con el único propósito de vender su propio antivirus como solución. Esta teoría surgió debido a que su producto salió al mercado en un momento demasiado oportuno, justo cuando el pánico mediático sobre Michelangelo estaba en su punto más alto, además de que John había estado prediciendo durante meses de que algo así iba a suceder, lo cual resultaba sumamente conveniente. Sin embargo, nunca se pudo comprobar esta teoría, y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio si John realmente estuvo involucrado en la creación del virus o si simplemente tuvo la suerte de estar en el lugar y momento indicado. John para este punto había abandonado la sobriedad, dejándose arrastrar nuevamente por el alcohol y la coca. Incluso fomentaba estos comportamientos dentro de la cultura de su empresa, la cual prácticamente se había convertido en una extensión de su ser. En las oficinas no era raro ver a los empleados aspirando rayas enteras o bebiendo aguardiente hasta decir basta, y dependiendo de su desempeño, recibían como incentivo ser consentidos por el séquito de cariñosas contratadas por John. Aunque ojo, mira al lado bueno, por lo menos el pana se preocupaba por sus empleados. A raíz de estos métodos honestos para motivar a los empleados, John comenzó a tener problemas con la junta directiva de su propia empresa. Estas diferencias creativas y de visión lo llevaron a renunciar como CEO durante 1994 y 2 años después decidió vender todas sus acciones, lo cual le permitió retirarse con una fortuna estimada en más de $100 millones. Un golpe de suerte si consideramos que poco después estallaría la burbuja de las .com. Con todo ese dinero en sus manos, John podría haber vivido tranquilamente el resto de sus días, pero él nunca fue una persona que se conformara con la tranquilidad, y lamentablemente esto causaría su propia perdición. Tras retirarse con su fortuna, John comenzó a invertir su dinero en proyectos cada vez más extravagantes. Fundó varias empresas de tecnología que no tuvieron éxito, invirtió en bienes raíces y comenzó a llevar un estilo de vida cada vez más excéntrico. Se casó con Judy Chambliss en 2002, su segunda esposa, y juntos se mudaron a Nuevo México, donde John volvió a caer en sus viejos hábitos de consumo de sustancias, pero esta vez con acceso ilimitado, ya que sus recursos económicos le permitían experimentar con sustancias cada vez más exóticas. Y es así como todo millonario con el cerebro hecho polvo y mucho tiempo libre, John comenzó a obsesionarse con teorías conspirativas sobre el gobierno y empresas de tecnología que quieren controlarnos, desarrollando una profunda desconfianza hacia la élite mundial. Aerotrekking fue una de las muchas empresas de John. Esta consistía en volar aeronaves ligeras a muy baja altitud sobre terrenos abiertos para otorgar una experiencia aventurera y extrema disponible para cualquier adicto a la adrenalina. Pero lamentablemente en el año 2006, un avión que transportaba a Robert Gilson, un hombre de 61 años, y al instructor de vuelo Joel Gordon de 22, cayó en picada desde varios cientos de metros en el cielo hasta la parte más profunda y accidentada del cañón de Arizona. Todo esto ocurrió debido a una mala maniobra por parte de Joel, quien pilotaba el avión. Tras la desgracia, se descubrió que aquel instructor de vuelo era sobrino del propio John y que ni siquiera se encontraba cualificado para pilotar un medio de transporte tan delicado y riesgoso como lo eran esos aviones ligeros. Las acciones legales por parte de la familia de Gilson no se hicieron esperar, pues levantaron una demanda hacia McAfee por $5 millones que finalmente recibieron tras ganar el caso, y a pesar de todo, John no recibió ningún tipo de sanción legal por el fallecimiento de su propio sobrino, y encima a ojos del público, el tema parecía darle bastante igual. Para el año 2008, la crisis financiera golpeó duramente las inversiones de John, quien había puesto gran parte de su fortuna en bienes raíces y otras empresas que se vieron afectadas por el colapso económico. Se sabe que McAfee llegó a perder el 75% de todo su patrimonio, aunque este en todo momento negó haber sido afectado, declarando que tan solo había perdido 4 de sus $100
$100 millones, aunque no se sabe a detalle si estaba siendo honesto o no para seguir demostrando que se las sabía todas. Este golpe económico, sumado a su creciente paranoia y consumo de sustancias, llevó a John a tomar la extraña decisión de mudarse a Belice, un pequeño país centroamericano donde las leyes eran más laxas y podría vivir con mayor libertad sin la supervisión del gobierno estadounidense. Una vez en Belice, John se dio vida al descubrir que aquí el encontrar cariñosas era más accesible que en Estados Unidos, y gracias a su dinero y excentricidad, rápidamente se hizo amigo del dueño de la cantina más popular de la localidad para que éste le presentara a las Chiqui Babies más picantes de la zona. Y dentro de todas las que había disponibles, hubo una que dejó a John completamente loco. Esta joven de 16 años era Amy Emshwiller, quien dejó flechado a John a primera vista, pero esta chica de a primeras le dijo al viejo verde que enamorarse no era parte de su trabajo, y esto ocurría porque desde que era una niña fue obligada por su propia madre a venderle su cuerpo a hombres mayores, lo cual provocó que se volviera incapaz de sentir afecto por las personas. Pero esto no le importó a John, quien ahora le gustaba más al conocer su historia e incluso empezó a considerarse a sí mismo como su versión masculina. Amy, sabiendo que podía explotar esa vulnerabilidad para sacarle dinero a John, decidió jugar al juego. Sin embargo, John ya sabía de sus intenciones, y eso era lo que le gustaba, pues al hombre le fascinaba lo exótico, y es que por ejemplo hasta tenía un cocodrilo como mascota, e igualmente se dice que Amy nunca salía de casa sin su pistola, hasta hay historias de que casi mata a John para quedarse con su dinero, pero al hombre le gustaba eso, tanto así que cuando su novia de Estados Unidos fue a visitarlo a Belice, al tipo le supo a muelas porque ahora estaba embobado con su bandida. Para este punto, John había comenzado a experimentar con las sales de baño, en especial con un subtipo conocido como sales de pervertido, y se le llama así porque esta aumenta de manera exagerada las ganas de quien las consume, y John no fue la excepción, pues bajo los efectos de esta sustancia, el man podía estar haciendo el sin respeto durante más de 7 horas consecutivas sin que éstas incluyeran la penetración, y lo que hacía... Atentos, porque primero hacía que sus damas se alimentaran únicamente de frutas y acto seguido las conducía hasta su habitación donde disponía de una cama y encima de esta cama había una hamaca justo encima, ¿sí? La cual tenía un hueco abajo. Y en este escenario tú podrás creer qué es lo que hacía John con este hueco. Pues no, ya que este hueco era exclusivamente para que estas damas hicieran en el del número 2 y John se encontraba abajo en la cama poniendo la cara para recibir todo ese gelato de Nutella para él solo. Perdonen los que estaban comiendo mientras escuchaban esto. Inicialmente las chicas se sentían muy incómodas haciendo esto, pero se acostumbraron a esa chamba debido a que la paga era buena y John las trataba con mucha amabilidad. Esto provocó que entre ellas hubiese una rivalidad por demostrar quién soltaba mejores gelatos. En una de sus conversaciones fumadas, John le confesó a Amy que estaba siendo extorsionado por una alianza corrupta entre los narcos y los políticos más influyentes de Belice, quienes supuestamente habrían puesto el valor de $2 millones a la vida del viejo millonario. Amy le recordó que ella misma había sido víctima desde niña por parte de esas personas y le sugirió que él fuera quien diera el primer golpe y desmantelara la organización criminal antes de que fueran por él. Y así fue como John tomó la decisión de enfrentarse al crimen organizado beliceño y al mismo tiempo vengar el pasado de Amy. De esta manera, el hombre puso en marcha varios negocios, entre ellos un resort turístico, una compañía de taxis y un supuesto centro de investigación farmacéutica donde en teoría desarrollarían antibióticos a base de plantas medicinales. Sin embargo, no tardaron en surgir denuncias que lo acusaban de estar fabricando meta bajo esa fachada. Y tampoco sé cómo planeaba desmantelar al crimen beliceño simplemente creando negocios en el mismo país, pero bueno, este tipo era un personaje.
Para protegerse de quienes supuestamente lo acosaban, John tomó la decisión de equipar a la policía local con chalecos antibalas, rifles de asalto y tecnología avanzada, incluyendo sistemas de seguridad y computadoras pinchadas que supuestamente tenían acceso de los carteles centroamericanos. Y no solo eso, sino que también les pagaba un salario extra, ya que sus sueldos estatales eran bastante bajos. Pero por más épico que sonara todo esto, más adelante los oficiales comentarían que si bien por ahí en la ciudad había uno que otro delincuente, John se creía que estaba en Far Cry o en tierra de nadie, por lo que su temor era más producto de lo que consumía. Estas acciones de generosidad, sumado a ser alguien bien excéntrico, hicieron que John fuese muy querido por esos lares. Hasta ciertos oficiales se referían a él como el General McAfee. Pero este trato casi que hizo que John se sintiese intocable, y para su mala suerte, un hombre llamado David Middleton decidió que era buena idea robarle en su casa, pero las cámaras de seguridad lo pillaron y los hombres de John no perdieron tiempo, por lo que buscaron a David en su casa para luego secuestrarlo e interrogarlo. Y a pesar de que el sujeto se disculpó y manifestó que no lo volvería a hacer una y otra vez, las órdenes por parte de John eran claras. En consecuencia, David fue torturado con cuchillos y tasers, y cuando los hombres de John se dieron cuenta de que se les había pasado la mano, lo arrojaron a la calle a su suerte. A pesar de las graves heridas sufridas, David, quien apenas y podía mantenerse en pie, utilizó la poca vitalidad que le quedaba para dar testimonio de lo que le había ocurrido. Pero ya era muy tarde. Finalmente, el hombre perdió la vida producto de sus heridas. A pesar de la evidencia que lo vinculaba con la muerte de David, John nunca enfrentó ninguna consecuencia por ello, pero lo mismo no sucedería con la muerte de este señor que estás viendo en pantalla. Gregory Fall era un expatriado de 56 años oriundo de Florida que se había mudado a Belice con la esperanza de disfrutar su retiro, pero para su mala suerte, su vida tranquila se vería interrumpida por la llegada de John McAfee a su vecindario, pues John era conocido por tener siempre al menos 10 perros en casa, y a Gregory le hinchaba las pelotas que estos estuviesen ladrando 24/7, por lo que este constantemente le pedía a John que se hiciera cargo del ladrido de sus perros, pero el problema nunca parecía solucionarse, y como se podrán imaginar, a McAfee la situación le valía 3 pepinos. Pero todo cambió una tarde cualquiera en la que John fue a dar un paseo en la playa en compañía de sus perros, y en eso uno de ellos se soltó de la correa y fue directo a atacar a los turistas que estaban descansando en la arena. Toda esta situación había sido presenciada por Gregory, quien aprovechó el momento para enfrentar a John lanzándole una amenaza clara y directa: si no educas a tus perros, te juro que les voy a disparar. John, sin inmutarse, le respondió: si te metes con mis perros, te la vas a ver conmigo. A la mañana siguiente, al despertar, John encontró a la mitad de sus perros sin vida y a la otra mitad agonizando, y para no prolongar más el sufrimiento de los animales que se encontraban retorciéndose de dolor y vomitando, les aplicó la eutanasia con su pistola. Pero sin duda lo que nadie se esperó fue que al día siguiente el cuerpo de Gregory Fall fue encontrado sin vida en su casa. La causa, un disparo de una pistola 9 milímetros en la parte posterior de la cabeza. Las sospechas del siniestro se dirigieron inmediatamente hacia John, quien en todo momento negó haber atentado contra la vida de Gregory, nuevamente señalando a las autoridades corruptas de Belice como responsables del crimen. John afirmó que Gregory fue confundido con él y que en realidad el atentado estaba dirigido contra su propia vida. Acto seguido, para desviar todo tipo de sospechas, John ofreció una recompensa de $25,000 para todo aquel que dé con la identidad de la persona que ultimó a Gregory Fall, afirmando que en su patio encontró unas huellas que se asemejaban mucho a las que habían dejado la unidad de eliminación de pandillas de Belice la vez que allanaron su propiedad. Según John, su fin estaba muy cerca, por lo que decidió ocultarse de la policía de una forma bien peculiar, pues el pana decidió meterse en un agujero que cavó en la playa, dejando su torso al descubierto para luego taparse con una caja de cartón. Y una vez se cansó de hacer el payaso en la playa, decidió deambular por las
calles disfrazado, haciéndose pasar por un vendedor ambulante y curiosamente así logró burlar a varios periodistas que le pasaron al lado, algo que resultaba bastante raro, pues el disfraz de John le servía para todo menos para disimular, y es que se había rellenado las mejillas con chicle masticado pegado a los molares, embadurnado la cara con betún para zapatos, oscureciendo sus dientes delanteros y deformando grotescamente la nariz con un tampón encogido y teñido de marrón. Vestía harapos y cargaba una bolsa llena de pequeñas figuras de madera tallada, las mismas que intentaba vender mientras caminaba por la playa. Se acercaba a los turistas hablando en un inglés torpe y forzando un acento hispano, pero luego también se cansó y empezó a actuar como un alemán borracho de mal humor, el cual le gritaba "laman mi c*** a todo aquel que se le acercara". En la cabeza de John, todos estos disfraces le permitirían comprar algo de tiempo para alistar sus maletas y huir del país lo antes posible, y durante los siguientes días empezó a sobrevivir en clandestinidad junto a Amy y otra de sus novias, subsistiendo a base de agua y galletas Oreo, hasta que finalmente, con ayuda de los contactos de John, el trío se las arregló para salir del país mediante vía acuática hacia Guatemala en compañía de varios periodistas de la revista Vice que consiguieron ponerse en contacto con John poco antes de su huida. Durante la entrevista, nuestro amigo McAfee volvería a dejar en evidencia su excéntrica personalidad, y mientras expresaba su profunda desconfianza hacia el gobierno, de repente sacó un revólver y colocó una única bala en el tambor para empezar a jugar a la ruleta rusa, mientras estaba así de chill, hablando y contando su vida, y todos los presentes estaban como que ¿qué está pasando? Este tipo se va a volar la cabeza enfrente de todos nosotros, y de repente en un momento la única bala que el man se anima a disparar al suelo, así, jala el gatillo y sale la bala y todo el mundo se queda en silencio porque el compadre aquí acababa de ganar mucho aura. Pero, what the fuck con él. John quería probar que los demás eran unos simples habitantes de su universo y utilizó ese juego mortal como herramienta para demostrar que, según él, la teoría de la inmortalidad cuántica hacía que todos los que siguieran saltando entre distintos universos siempre sobrevivían. Algo bien fumado, a lo que le añadió que era una especie de ser supremo capaz de moldear la realidad a su antojo, aunque es bien sabido que este truco con revólver se puede manipular para hacer ver eso, aunque igual es arriesgado, pero truco hay, o en realidad McAfee era un ser supremo. ¿Quién sabe? Tras su llegada a Guatemala, John empezó a buscar asilo político. No obstante, las autoridades no tardaron en dar con su paradero y lo arrestaron alegando que había ingresado al país ilegalmente. El mayor miedo de John era que lo regresaran a Belice, donde aseguraba que lo iban a matar, ya que las autoridades del país no lo querían. Y a pesar de que sus abogados lo intentaron todo, finalmente el 12 de diciembre de 2012 fue deportado, pero en lugar de enviarlo a Belice, lo mandaron directamente a Estados Unidos, donde curiosamente fue recibido como una estrella de rock y sin enfrentar ni un solo cargo. Cuando aterrizó en Miami, John conoció a Janice Dyson, una mujer que trabajaba como amiga de la noche, y como el tipo estaba todo paranoico por toda la adrenalina reciente, sumado a que tenía ahora un consumo más extremo de sustancias, pues todo eso resultó en que John desarrollara un apego muy grande por Janice, a tal punto de que se casó con ella en apenas 6 meses luego de volver a los Estados Unidos. Todo esto a pesar de haber dicho que jamás volvería a casarse. Y es que según John encontró en Janice alguien con quien compartir su extraña forma de ver la vida, a pesar de que tenían 37 años de diferencia. En septiembre de 2015, a pesar de su gran consumo de sustancias, John anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Libertario. Su campaña se basó en la defensa de la privacidad digital, la reducción del poder gubernamental y por supuesto la legalización de las drogas, pero su imagen se vería opacada luego de que poco después sería arrestado por conducir en estado de ebriedad, sumado a que no hacía falta investigar mucho para saber que estaba loco. Sin embargo, a pesar de que no ganó ni las primarias, ganó gran notoriedad gracias a su discurso disruptivo en el que criticaba la hipervigilancia masiva del Estado y por el contrario abogaba por el anonimato en Internet, el desmantelamiento de agencias gubernamentales y el uso libre de las criptomonedas.
Y como muchos de ustedes sabrán, a los criptobros les encanta guindarse de cualquier cosa para hacer subir el precio del Bitcoin, y esto hizo que muchos empezaran a decir: mira, McAfee, sí, el creador del antivirus, dice que el Bitcoin va a valer 50.000 millones de dólares en 2 años. Y esto seguramente sea cierto. ¿Por qué? Porque ¿quién no conoce su antivirus? El tipo sabe de lo que habla. Aprovechando que de alguna forma su apellido seguía dándole autoridad para ciertos criptobros, John decidió ser más activo que nunca en su cuenta de Twitter, donde sin revelar que le estaban pagando por debajo de la mesa, empezó a promover diferentes proyectos de criptomonedas, muchos de los cuales resultaron ser estafas. De esta manera, con el boom de las criptos en 2017, John hizo una predicción bien diabólica. Y es que en esta él aseguraba que si Bitcoin no alcanzaba el $1.000.000 para 2020, él se comería su propio tabaco de carne en televisión nacional. Así es, haría el camarón. Y como sabrán, para 2020 no se cumpliría tal predicción. Pero luego John confirmaría que todo, jaja, por supuesto que era una broma. A finales de 2016 saldría a la luz en varias plataformas Gringo, la peligrosa vida de John McAfee, un supuesto documental con el que el verdadero McAfee no estaba para nada de acuerdo, y es que una de las personas claves en la creación de este fue Alison Adonisio, una doctora graduada en Harvard, quien en 2010 fue contratada por John para que investigara sobre el desarrollo de antibióticos basados en plantas naturales, pero todo se vendría abajo cuando John la presionaba erráticamente por no hacer grandes avances, y encima un día durante una reunión sobre un proyecto, tras tener un terrible dolor de cabeza, John le ofreció unas pastillas a Alison junto con un jugo de naranja. A la mujer la bebida le pareció que tenía un sabor extraño, pero no le tomó mucha importancia. Pero lamentablemente, justo unos pocos minutos después, sintió como su conciencia se desvanecía hasta perder el conocimiento por completo. Al día siguiente, Alison despertó muy aturdida, sin poder recordar nada más que pequeños destellos de memoria en los que veía a John completamente desnudo sobre su cuerpo. Horrorizada, la mujer confrontó de inmediato a McAfee, quien lo negó todo, y en esa situación, en un país extranjero, la mujer sabía que no podía hacer nada, así que llena de ira se dirigió al laboratorio y destruyó todas las muestras que había logrado desarrollar. Por este hecho, McAfee nunca enfrentó cargos en contra, pero bueno, era bien sabido que era un enfermito con el tema este de pensar con la cabeza de abajo, y es que varios le conocieron noviecitas menores de edad. No obstante, una de las acusaciones más fuertes del documental no dejó a John indiferente, y esta vino de parte de Cassian Chavarría, uno de sus tantos guardaespaldas, quien afirmó en su entrevista que McAfee lo contactó en privado para pedirle que consiguiera a alguien de confianza que visitara a Gregory Fall y se deshiciera de él, aunque más adelante las acusaciones de John en contra de la legitimidad del documental se hicieron ciertas, y es que luego Cassian revelaría que sí, que la productora del documental le habría pagado para hablar pestes de John, en contraste de Alison, quien nunca cambió su postura y a quien McAfee describió como una persona descontrolada e irresponsable, diciendo que hacía lo que quería, llegaba tarde al trabajo y pasaba la mayor parte del tiempo de fiesta, muchas veces con resaca. John amenazó con demandar a la productora del documental por mentir sobre su persona para crear más polémica. Hasta aclaró que su vida en realidad sí era bien interesante y que no había necesidad de mentir para hacer un buen contenido. Hasta, por ejemplo, el pana publicó este tweet diciendo: así que como me lo preguntaron, tengo 47 hijos, 61 nietos y 19 bisnietos. No he conocido a ninguno de mis bisnietos. Otra cosa bien loca de la vida de John es que varias de sus amantes intentaron matarlo. Incluso Amy le disparó con un revólver, pero falló, aunque el disparo fue tan cerca que lo dejó casi que sordo del oído izquierdo de por vida. Y aún así el tipo este estaba tan enganchado con estas mujeres que no les guardó ni un tipo de rencor por casi matarlo. A su vez, en varias entrevistas no se cortaría ni escondería para nada su adicción a las sustancias. It's the same fight. I mean, if you're going to get into meth, you must do various things depending on how deep you want to go. I go as deep as possible to every drug I've ever taken. Now, a heavy user of crank, right? Not crack, crank, which is the fine ground.
pure methamphetamine. We praise thee, oh Lord. En estas entrevistas se pudo apreciar el grave estado mental de McAfee. Además, cuando le trataban de hablar sobre la muerte de Gregory Fall, el tipo con humor o haciéndose el loco desviaba el tema a más no poder. Durante este tiempo que McAfee volvió a agarrar fama gracias a las criptos, el gobierno de los Estados Unidos inició una investigación en su contra, porque la vaina era como que, este tipo vive en Estados Unidos, está hablando mucho de criptos, no solo en Twitter, sino que aparece en otros medios haciendo promociones y conferencias, y a pesar de todo esto, este pana no nos está pagando impuestos desde 2010. Y otra cosa que es completamente ilegal que él hacía era hacer pump and dump, que es básicamente crear bombo con criptos pequeñas de las que ya tienes propiedad para inflarles el precio y luego venderlas en su punto más alto a tus seguidores. Las autoridades acusaron a John de haber ganado $23 millones con estas prácticas ilegales y de ni siquiera declarar esos ingresos. De esta manera, el 3 de enero de 2019, McAfee publicó un tweet admitiendo no haber pagado ni un solo centavo en impuestos desde hacía 8 años. No contento con eso, llamó ladronazos al gobierno de Estados Unidos y los retó a ver si lo podían encontrar. Acto seguido, el brother se fue a vivir en un yate junto a Giannis y algunos colaboradores cercanos, evitando pisar territorio estadounidense, pasando tiempo en Cuba, Bahamas y finalmente llegó a República Dominicana, donde las cosas se complicaron, ya que las autoridades dominicanas alegaron que John tenía armas de alto calibre sin permisos y que circulaba con el yate sin respetar las leyes marítimas del país, cosa que llevó al hombre a pasar varios días en prisión. Tras 4 días de aprisionamiento, John fue liberado y se embarcó nuevamente en las aguas del Caribe a un rumbo desconocido, mientras ridiculizaba a las autoridades desde sus redes sociales usando distintas VPNs para evitar ser rastreado. Y si quieres usar una VPN, te presento al patrocinador de este video, nadie, porque ninguna marca quiere trabajar con este canal. Por favor, suscríbete. En otra ocasión memorable, John amenazó al gobierno de Estados Unidos con divulgar información confidencial que incriminaba a varios funcionarios como personas corruptas. Según él, había reunido esta evidencia usando su antiguo software antivirus con el que supuestamente hackeó computadoras que contenían dichos datos, y según muchos, esto finalmente sería lo que cavaría la tumba de John. A finales de marzo de 2020, en plena pandemia, las autoridades de Cataluña detuvieron a un tipo por usar una tanga como mascarilla, y cuando este se la quitó, confirmaron que se trataba de John McAfee, quien se las había arreglado muy a su modo para llegar al viejo continente sin ser detectado. Pese a su detención, no sufrió consecuencias graves debido a que su orden de captura internacional no se había activado hasta ese momento, a diferencia de la segunda vez que lo detendrían 7 meses después, cuando lo encontraron mientras abordaba un vuelo hacia Estambul, en donde básicamente lo arrestaban por todos sus crímenes en Estados Unidos con respecto a las criptomonedas. Como resultado, John se encontraría detenido en las celdas de las prisiones Brians 1 y 2 en Cataluña. Allí se le permitió mantenerse conectado a internet para seguir en contacto con Giannis, pero esto también lo aprovechó para seguir tirando pestes del gobierno estadounidense, advirtiendo que si alguna vez aparecía muerto por un supuesto suicidio, en realidad no sería así, sino que le habrían hecho lo mismo que le hicieron a Jeffrey Epstein. No obstante, esta creencia se cayó cuando el 28 de febrero de 2021, John fue visto atentando en contra de su propia vida con unas cuchillas, pero la rápida reacción de los demás reos, quienes alertaron a los vigilantes, permitió que fuese trasladado de emergencia a un centro médico. Entre los presentes estaba el reo Antonio Saavedra, un amigo que había hecho en prisión, y según él, por lo visto, John había perdido todas sus esperanzas de salir de esta. Además, ya estaba mayor y, como podrán intuir, si él no podía vivir así a lo loco como le gustaba, pues nada valdría la pena. Pero a pesar de todos los esfuerzos y de que aparentemente ahora se encontraba estable, 4 meses después, el 24 de junio de 2021, John McAfee fue hallado sin vida
en su celda. Al revisar el cuerpo, supuestamente se halló una nota de despedida en el bolsillo de su pantalón, y esta decía algo así como: soy un parásito fantasmal viviendo del momento presente. Lo retuerzo para mis propios fines, para alcanzar mis propios fines. En lugar de vivirlo, quiero controlar mi futuro que no existe, usando el pasado a través de mi conocimiento del pasado, que no son más que cenizas de la memoria. Pero el calor y yo ahora estamos fuera de control. La verdad está rota y la verdad es intratable. Este hallazgo dejó a cientos de miles con la incertidumbre de que si en realidad las élites silenciaron a John o si él hizo todo esto para crear aún más show e irse como una leyenda. Y es que, por ejemplo, su esposa Janice compartió en sus redes que ella y John hablaban diariamente por videollamada, expresando que él estaba mejor que nunca. Incluso celebraron juntos que había ganado 7 de los 10 cargos que se le imponían, sumado al hecho de que la supuesta nota de despedida que le encontraron a John no tenía ni una sola arruga, algo que resulta sospechoso, pues se supone que la encontraron metida en su bolsillo. A todo esto también se le sumaron teorías de que su esposa en realidad había sido reclutada por un cartel con la misión de espiarlo y eventualmente traicionarlo con algún veneno. Y bueno, que finalmente John se enteró, la perdonó y que para que no le hagan nada, él se quitó la vida. Sí, con esta historia hay muchas teorías locas, pero bueno, tú en los comentarios tienes la última palabra con respecto a qué crees que realmente sucedió. Si te gustó el video, te recomiendo la historia de Michael Rockefeller, otra persona con todo el dinero del mundo, la cual tuvo un final muy extraño y perturbador debido a su espíritu aventurero.